a lo que es. Primer tema es acerca de los símbolos químicos. Muy bien. Hablamos nosotros de los símbolos químicos. Sabemos que es una representación literal, ¿no? En este caso, de forma literal, ya que vamos a colocar aquí el símbolo de cada elemento. En algunos símbolos tienen o se considera como una sola letra, como por ejemplo el carbono, que es solamente C, aquí está. También tenemos el oxígeno, que es O, ¿no? Oh. Y empiezan con la parte inicial de esta palabra. Como también tenemos elementos que tienen como símbolo dos, ¿no? Dos letras. Puede, por ejemplo, el hierro. El hierro empieza con F mayúscula y luego con E minúscula, ¿no? El litio, LI, ¿no? Y así sucesivamente cada elemento. Ahora, lo que tenemos que recordarnos aquí en este tema de los símbolos químicos es que el padre de los símbolos químicos es Jacob Berzelius, ¿no es así? Jacob Berzelius, considerado como padre, ya que él, ¿no? Realizó, pues, o colocó el nombre y el símbolo correspondiente a estos elementos, ¿no? Ya que John Dalton, lo había diagramado mediante imágenes, ¿no? Dibujitos. Pero en cambio, Jacob Berzelius, ¿qué es lo que hizo? Colocó a sus símbolos correspondientes a estos elementos. Luego también vamos a ver que los elementos químicos provienen de orígenes diferentes. Algunos elementos provienen de planetas, ¿no? Como por ejemplo el elemento mercurio, que viene del planeta Mercurio, ¿no? Urano, que viene del elemento uranio, ¿no? Como también de asteroides, por ejemplo, en el caso de la Tierra, que viene de telurio. Telurio. Y helio, ¿no? Sol, helio, por ejemplo. También podemos encontrar como elementos que provienen de países, de continentes, de ciudades, de científicos y otros dependiendo de algunas propiedades. Por ejemplo, ¿no? América es un país, proviene prácticamente aquí el elemento de americio, ¿no? O einsteinio, ¿no? Proviene de un científico, que es Einstein, ¿no? Albert Einstein, muy bien. O hablamos también del elemento rutherfordio, que es de un científico, que es Rutherford, ¿no? Del cual nosotros también ya hemos tratado, ¿ya? Muy bien, y así cada elemento correspondiente. Muy bien. Ahora, estos elementos nosotros tenemos que saber y hemos venido practicando, ¿no? Sus símbolos como también sus nombres correspondientes. Si yo les digo, por ejemplo, titanio, su símbolo, ¿cuál será? TI, ¿no? TI, T. Muy bien. Si digo potasio, su símbolo será K. Muy bien. Digo de repente de sodio será A. Muy bien. Hablo, por ejemplo, del fósforo, será P. Y hablo, por ejemplo, del bromo, será BR. Ya está. Una sola vez nomás, chicos, por favor. Si digo estaño, será S-N. S-N. Muy bien, ¿no? Y así cada uno de ellos tiene su símbolo correspondiente. Ahora, en el caso de que diga de forma diferente, o sea, diga el símbolo, ustedes dirán el nombre, ¿no? Por ejemplo, la V, ¿qué significa? ¿Qué elemento es la V? Es vanadio, ¿no? Vanadio. Por ejemplo, digo AU, ¿qué será? Oro. Oro. Muy bien. Si digo AG, ¿será? Plata. Entonces, gracias. Entonces, de esa manera nosotros vamos empezando a relacionar, ¿no? Tanto sea el elemento con su símbolo o viceversa, el símbolo con el elemento, ¿ya? Muy bien, entonces, esto es con respecto a los símbolos químicos. Ahora vamos a ver acerca de de la historia de la tabla periódica, ¿no? O sea, cómo llegó esta tabla, ¿no? A formarse de esta manera. Tenemos aquí el primer científico que fue Jacob Berzelius, en grupos solamente de dos, ¿no? Un grupo que era electropositivo, el otro grupo que era electronegativo, nada más. Eso es suficiente para yo acordar. Profesora, y aparte sus símbolos químicos eran así como dibujos, eran.
Claro, eso es porque, Círculos y puntos. muy bien, eso era porque la propuesta de John Dalton, ¿no? Él había propuesto de esa manera, ¿no? En forma de dibujos, de diagramas. Pero ya, no, claro, pero ya más adelante, con respecto a la investigación de Jacob Berzelius, prácticamente él ya lo había mejorado, porque dijeron, imagínate que vayan tantas imágenes en una tabla periódica, ¿no? Sería muy difícil de poder recordar. Pero gracias a su intervención que tuvo, a su investigación, entonces ya lo colocó el nombre con las iniciales que corresponden, ya sea en latín o sea de repente de acuerdo a cómo empieza, ¿no? Luego tenemos también a Johann Dobereiner, quien agrupó, ¿no? A los elementos de 3 en 3, muy bien, a los cuales los llamó las triadas de Dobereiner, ¿no? De 3 en 3. Luego viene el otro científico, muy bien, con las octavas, pero sin embargo, acá no fue de 8. Se agruparon de 7 en 7. Gracias, chicos, muy bien. De 7 en 7, ¿no? Pero a los cuales los llamó octavas. ¿Por qué? Porque el octavo elemento, ¿no? El octavo elemento tenía las mismas propiedades que el primer elemento químico. Por eso los llamó octavas, ¿ya? Pero sin embargo fue agrupado de 7 en 7, a los cuales los llamó las octavas de Newlands, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos al otro científico, ¿no? En el cual tenemos a Dmitri Mendeleev, ¿no? Considerado el padre de la tabla periódica, ¿no? Fue un químico ruso quien hizo por primera vez, ¿no? El modelo de una tabla periódica, pero este modelo consistía en que tenía filas, ¿no? De esta manera, filas, y también tenía columnas. Claro, por eso se le considera como padre de la tabla periódica, y en ese entonces solamente existían una cantidad de 63 elementos químicos, y de esa manera él agrupó en 8 filas y en 8 columnas, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos aquí a Henry Moseley, ¿no? Henry Moseley fue el primero en descubrir el número atómico, ¿no? Este número atómico fue descubierto a través de su experimento de rayos que realizó X. sobre rayos X. Muy bien. Recordemos que hasta Dmitri Mendeleev los elementos eran ordenados de acuerdo a su masa atómica, pero ya con el descubrimiento del número atómico, Henry Moseley propuso su ley periódica. Esta ley periódica consistía en que tenían que ordenar a los elementos, ¿no? De acuerdo a su número atómico, de forma creciente, ¿no? Es decir, de menor a mayor, ¿ya? En eso consiste la propiedad de la ley periódica. Luego vino el otro científico conocido como Alfred Werner, ¿no? Quien diseñó la tabla periódica actual. Hay que tener en cuenta acá dos cosas. Uno es el actual, ¿no? El que tenemos, y otro es el padre de la tabla periódica, que fue Dmitri Mendeleev, ¿ya? Entonces, Alfred Werner aquí tomó las dos ideas. ¿De quién? De Dmitri Mendeleev y de Henry Moseley, y lo unió, ¿no? Y en eso mejoró y reestructuró nuestra tabla periódica actual. Muy bien. Tomó la idea de Dmitri Mendeleev porque tomó la forma. Nuestra tabla periódica tiene columnas, miren, tiene columnas, como también tienen filas, ¿no? Eso fue la idea de Dmitri Mendeleev. Y luego tenemos a Henry Moseley, porque actualmente los elementos están ordenados también de menor a mayor, ¿ya? Muy bien. Actualmente existen, pues, una cantidad de 118 a 121 elementos químicos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, hasta acá es con respecto a nuestra tabla periódica. Vemos que nuestra tabla periódica, ¿no? Contiene filas, columnas, a los cuales se denominan, ¿cómo se denominaban? Grupos y periodos, ¿no? Por eso vamos a ver el siguiente tema, que es descripción de la tabla periódica actual. Descripción de la tabla periódica actual. Si nosotros vamos a describir nuestra tabla, ¿no? Vamos a indicar que está ordenado de acuerdo a su número atómico. Primer elemento, hidrógeno. Segundo elemento, helio. Tercer elemento, litio. Cuarto elemento, berilio. Quinto elemento, boro. Y sexto elemento, carbono.
séptimo elemento nitrógeno, octavo oxígeno, ¿no? Noveno flúor y décimo neón. Y así, cada uno de estos tiene su número atómico correspondiente, ¿ya? Muy bien, esa es como primera característica. Segunda característica es que la tabla periódica consta de 18 columnas, ¿ya? Si lo tienes tu tabla ahí, entonces comienza a contar, a ver si es cierto, ¿no? 1, 2, ¿no? Tenemos dos primeras columnas. Seguimos por acá en el centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18 columnas tiene nuestra tabla periódica y que se encuentra en forma vertical, ¿ya? 18 columnas. Luego viene las filas, ¿no? ¿Cuántas filas tiene? Según si yo veo mi tabla, tiene hasta 8. 7. Pero sin embargo, la octava no cuenta porque es una fila o un periodo, ¿no? Incompleto, ¿no? Incompleto. En cambio, solamente se cuenta hasta el 7. Por eso es que se considera que nuestra tabla periódica tiene 7 filas a los cuales se denomina periodos. Miss, si en el examen nos pregunta eso, ¿cuántos tiene? Y sale 7 y 8. 5, 6, 7 y 8, tú ya sabes cuál es. ¿Cuánto tiene que tener? 7. Son 7 filas completas. ¿Ya? La octava no cuenta porque es incompleto. ¿Ya? Por eso les vuelvo a recalcar nuevamente. Y estos se encuentran en forma horizontal. ¿Ya? También podemos decir aquí, ¿no? De que nuestra tabla periódica se divide en dos grupos. El grupo A, que se encuentra a este lado, y el grupo B, que está en el centro. ¿Ya? Grupo A y grupo B. Muy bien. Ahora, también vamos a mencionar que estos elementos químicos se puede clasificar en dos grupos, es decir, en los metales y en los no metales. Así es. Pero, ¿qué características tienen los metales? Sabemos que los metales ocupan el 80%. Miren, todo esto que se encuentra aquí son los metales, todo lo que está inclusive abajo. Y los no metales es solamente un 20%, ¿no? Un 15%, pequeñito, nada más. Como característica básica de los metales es que todos los metales tienen un brillo característico. No un brillo fuerte, ¿no? Un brillo bajito, pero tienen un brillo. Esa es como característica de todos los metales, ¿ya? Son brillosos. También son buenos conductores de electricidad, ¿no? Por ahí de repente, claro, conducen la electricidad como el cobre, el oro y la plata, ¿ya? Conducen la electricidad, la corriente eléctrica. También podemos decir que estos elementos metálicos prácticamente son dúctiles y maleables. ¿Por qué decimos dúctiles? Porque se pueden transformar a hilos muy finos, dúctiles, ¿ya? Y son maleables porque se pueden transformar a láminas muy finas, ¿no? Especialmente hablamos aquí de los metales de acuñación, como el oro, plata y cobre, los tres se convierten en hilos, es decir, son dúctiles. Y también los tres se pueden transformar, no, solamente oro y plata se pueden transformar a láminas, ¿ya? Láminas muy finas, por eso se dice maleables. Entonces, también es una característica de los metales. En cambio, los no metales, no. Ellos no conducen la corriente eléctrica, porque la gran mayoría son gases, ¿no? Y tú sabes que los gases se encuentran en la atmósfera, entonces no conducen electricidad. Otro también es que no tienen brillo, es lo contrario, son opacos, son oscuros, son quebradizos, ¿ya? Y también no son ni dúctiles ni tampoco son maleables, porque no vas a agarrar pues el oxígeno y lo vas a transformar a láminas, ¿no? O también vas a coger el argón y lo vas a transformar a hilos, no se puede, como su gran mayoría, como les mencioné, son gases, ¿ya? Luego también tenemos a que cada grupo y cada familia, en este caso correspondiente, ¿no? Tenemos aquí 8 familias A y 8 familias B. Cada una de ellas lleva un nombre característico, ¿no? Por ejemplo, a ver, el sodio, el potasio, el rubidio pertenecen a la familia 1A. Y esta familia se llama metales alcalinos. Muy bien, metales alcalinos. Por ejemplo, el magnesio, el calcio y el estroncio, ¿no? Están en la familia 2A. Alcalinos térreos. Alcalinos térreos. Muy bien. Por acá, por ejemplo, el indio y el galio, muy bien, se encuentran en la familia 3A, llamado boroides. Boroides. Boroides.
O térreos. Muy bien. En la familia 4A que se encuentra, por ejemplo, el estaño y el silicio, ¿no? Porque tú tienes que darte cuenta. Carbonoides, mis Tenemos en la carbonoides. familia 4A carbonoides, muy bien. Luego tenemos aquí el fósforo, el nitrógeno. En la 5A, Nitrogenoides. nitrogenoides, muy bien. En la 6A, por ejemplo, polonio y selenio, se encuentra en la 6A. Anfígenos. O calcógenos. Calcógenos, muy bien. Y la última, tenemos acá, el cloro, el bromo, el yodo, se encuentra en las Halógenos. halógenos. Y la fila de los gases nobles que todos los conocemos, ¿no? Que es la 8A. Así como la familia del grupo A tiene un nombre característico, silenciamos audio, por favor. También tenemos el grupo B, que también lleva su nombre y va a ser de acuerdo al elemento que va a empezar, ¿no? Por ejemplo, acá también son 8, 8 familias B. Tenemos en la 1B al cobre, plata y oro, ¿no? En los cuales se les conoce como metales de acuñación, porque en su gran mayoría se considera como maleables y dúctiles, ¿ya? Se pueden transformar. En la familia 2B hablamos de los elementos puente, considerado como zinc, cadmio y mercurio, ¿ya? Ya que es la parte final para que pueda empezar nuevamente a seguir nombrando las familias. Por eso se llama puentes de elementos puente. Luego tenemos a la familia 3B, ¿no? Conformada por el escandio y el itrio, ¿no? Entonces tenemos aquí la 4B, tenemos al titanio, circonio y hafnio, ¿no? Llamado familia del titanio. Acá sí, a partir de la familia 3B, podemos nombrarlo de acuerdo al elemento que empieza, ¿no? Familia del titanio, en la 5B, familia del vanadio, en la 6B, familia del cromo, en la 7B, familia del manganeso. Y recordemos aquí que la familia 8B está conformado por 3 columnas. Por 3 ¿no? columnas. 3 columnas, y en la cual nosotros lo conocemos como la familia ferromagnética, ¿ya? Ferromagnética. Entonces, todo esto tenemos que repasar. Básico aquí, saberte el nombre de las familias, ¿ya? En el tema de los elementos químicos, tenemos que aprendernos los símbolos químicos, ¿ya? Con sus nombres correspondientes, como también en lo que corresponde en el tema de historia, ¿no? De la tabla periódica, tenemos que saber cuál fue el aporte de cada científico hacia nuestra tabla periódica. ¿Sí, chicos?